Muy buenas tardes, ingeniero, compañeros, muy buenas tardes. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema referente a la congelación y refrigeración de carnes de pavo Gil y pavo Iche, que es uno de los productos comercial al mismo tiempo que es un producto de, natural, ¿verdad? Y esto va a ser un producto que va a generar en la actualidad o futuramente un sistema mucho más sofisticado en cuanto a la comercialización de de esos productos. Para saber entonces a qué se lleva la congelación y refrigeración, se debe tener en cuenta que la congelación y refrigeración es un método de conservación. Y esto se ha utilizado desde tiempos antiguos, desde tiempos remotos hasta en la actualidad. Incluso se van a seguir utilizando estos métodos porque generalmente es uno de los métodos que minimiza y garantiza la calidad e inocuidad, al mismo tiempo garantiza que el producto alargue su vida útil. Entonces, la cual permitirá que estos microorganismos que puedan atacar o posible microorganismo que pueda atacar con este producto tenga estar en estado latente, porque vamos a tener congelación y refrigeración. La congelación mayormente se refiere a los cambios de fase, ¿no? De líquido a sólido. ¿A qué sistema? Al sistema de líquido a temperaturas bajas. ¿Cómo se convierte en hielo? En hielo a temperaturas bajas. Esto corresponde a una temperatura de 0 a menos 18 grados y que los microorganismos se encuentran en estado latente. ¿Qué significa estado latente? Donde los microorganismos no cumplen su función y se quedan eh, sinónimamente dormidos. En cambio, la refrigeración se define que no existe un cambio de fases, pero sí hay un enfriamiento, la cual retarda que los microorganismos sigan produciéndose y también sigan efectuando con gran rapidez la multiplicación binaria. Entonces, estos dos sistemas vamos a referir de acuerdo a la materia prima que vamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a hablar de frutas y hortalizas, tenemos que evitar la congelación, porque por su misma estructura, ¿no? Porque algunos se pueden quemar, lo que llamamos quemaduras de congelación. Entonces, tenemos que ver qué producto vamos a congelar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de enfriamiento y congelación? Enfriamiento, que es la refrigeración. Este enfriamiento se da porque su vida útil es corto. Algunos pueden durar días, hasta incluso pescados, carnes, hasta máximo 10 días. Y congelación, esto tiene a durar años. Estará en almacenamiento congelado a temperaturas controladas. Entonces, en temperaturas de enfriamiento a 0 grados, tiene a tener que la congelación es inferior a menos 30, entonces quiere decir que es mucho mejor alargar su vida útil, pero ya no estamos hablando de congelación, estamos hablando ya pasando de ultracongelación o llegando a la fase de ultracongelación. El enfriamiento es relativamente barato, o sea que es mucho más barato. En cambio, la congelación es un poco más cara por la misma que compone en su estructura durante el refrigerante y todo eso, ¿no? Y vamos a hablar sobre uno de los productos que es un producto natural de monte, que es un ave, es un paujil, las cuales cómo conservar
carne de paujil. El paujil es llamado pavol. También es una ave, forma parte de los crucídeos, la cuales son pavas, ¿no? ¿Y cómo refrigerar? Los paujil tienen un alto de proteína, casi igualando a la proteína de los cuyes, que aproximadamente tiene 20%. ¿Y cómo podemos almacenar en refrigeración? Esto puede ser almacenado 0 a 4 grados y esto puede durar por un tiempo de 2 semanas como mínimo, ¿ok? Mientras que la congelación, esto es mucho, alarga su vida útil mucho más larga, porque puede durar de 6 a 24 meses, siempre en cuando que la congelación esté a menos 18 grados Celsius, para que dure ese. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de estos? Son que conservan tanto el color, la textura, las propiedades, y esto puede durar incluso superando un promedio de 15 meses. Entonces, esto es una ventaja de refrigeración, una ventaja de congelación, cómo se la puede aplicar, porque no depende de muchos factores como tamaño, como las fibras que contiene cada materia prima. eh, el otro sistema como el paiche, de, que también conocido como piracuro, es uno de los peces de agua dulce, ¿no? Que es más grande, que puede medir incluso alcanzar a 3 metros, o sea, tiende a pesar 250 kilogramos. ¿Y cómo se puede refrigerar esta carne de paiche? Por su mismo peso, por su misma fibra que contiene, como más ancho es la carne, el contenido de grasa también va a ser influenciada, el volumen, la temperatura óptima de refrigeración es 1 a 3 grados dentro de la refrigeración, mientras que la congelación es 15 a 16, menos 16 grados Celsius. Menos 16 grados, de 15 a menos 16 grados para que esta congelación sea óptima y para que su vida larga sean extendido. Lo mismo, las ventajas conservan todas esas características y como promedio puede alcanzar una vida útil de 9 meses. ¿Y cuáles son los factores que influyen en el deterioro de estos dos productos o de estas dos carnes de distintas especies, ¿no? Que son es ave y otra que es pez. Entonces, es la temperatura. Segundo es los daños físicos y los factores intrínsecos. Cuando hablamos de temperatura, que la temperatura sea óptima y que sea controlada, que no sea variada. Que la concentración de pH, por ejemplo, estamos hablando de menos 8 grados aproximadamente. Y esto implica que la congelación o refrigeración esté no menor, ¿no? De esos grados ni mayor de esos grados. Los daños físicos es cuando uno manipula la carne y esto bruscamente se han almacenado, bruscamente se han enviado, transportado, y esto que ocasiona emagullamiento. El emagullamiento hace que esto se emblasca y hace que los microorganismos ingresen y contaminen la carne y hace que la proliferación de microorganismos aumente. Esto va ocasionado por las enzimas, no hay enzimas, y estas enzimas va a hacer que aumente la tasa de deterioro. Y existen otros factores como son los factores intrínsecos que de acuerdo a su tasa determinan las altas o bajas de forma, tamaño, cantidad de grasa, tipo de piel, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los cambios que ocasiona durante la fase del deterioro o la fase de los cambios que ocasiona durante la carne de Augil o del Paiche? Los cambios son autolíticos, lo que corresponde que son naturales o enzimas naturales que principalmente son ocasionados por otras enzimas, las cuales el pez recién pescado, o sea, estamos hablando de fresco, que tiene un sabor, digamos, marino, un sabores característicos, las cuales esta fase número uno se excede al escaso y provoca una ligera disminución de aroma, sabor, características y algunas especies tropicales en este periodo puede durar 2 o más días.
tras la cosecha de estos peces, ¿no? Y la segunda fase es la fase cuestionada principalmente por las enzimas, que ya esto produce una reducción de sabor, de olor, que es naturalmente del pescado, y que la carne adquiera un sabor, digamos, neutro, pero no desagradable, aún siendo una textura agradable, no tan desagradable, pero que se puede consumir. Ya pasando la fase 2 que la fase 3, entonces estamos ya en un proceso donde existe un deterioro y hay presencia de sabores extraños, hay presencia de sabores desagradables, fuertes olores, y esto ocasiona un color también rancios, lo que significa que hay una proliferación de estos microorganismos y la carne en sí se vuelve blanda y un poco acuosa. Entonces esto va a corregir ciertos parámetros de contaminación. Y pasando a la fase 3 empezamos la fase 4 que es uno de los que es ya no consumible, que es putrefacción en sí. Putrefacción y no es comestible, obviamente. Y eso significa que todo este proceso se tiene que llevar controladamente, tanto congelación y refrigeración. Que la refrigeración o congelación debe ser de manera rápida, o sea, para que los cristales se empiecen a disminuir su tamaño. Por eso la congelación debe ser rápida. ¿Qué ocasiona cuando una congelación es lenta? Lo que ocasiona es que los cristales del hielo se engrandezcan y esto ocasiona un rompimiento en su estructura de las carnes. Y eso cuando es desrefrigerado, lo que ocasiona es hay un mayumamiento y un agujero. Y ahí van a proliferar los microorganismos. Eso sería todo. Muchas gracias.